Vamos a dialogar ahora con el representante a la Cámara de la Unión Patriótica del Valle del Cauca y del Pacto Histórico, Gildardo Silva Molina. A ver si aparece en cámara. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver si tenemos suerte. Se está saliendo de la transmisión. Vamos a hablar con Gildardo Silva, un destacado y veterano dirigente de la izquierda del Valle del Cauca, sobre diferentes temas. Entiendo que se encuentra en este momento Gildardo en la asamblea campesina que se desarrolla en Buga para la conformación del Comité Departamental de la Reforma Agraria. Todo esto en el marco de las actividades de diferentes instituciones del gobierno nacional relacionados con lo agrario, con lo agropecuario, con la reforma agraria, para que siga en marcha esta que es una de las más importantes ejecuciones del gobierno nacional. Yo creo que si algo tiene que mostrar el gobierno del presidente Gustavo Petro es su enorme trabajo en relación con la entrega de tierras y la adecuación de territorios para las comunidades campesinas. Más de 300,000 hectáreas. El gobierno del presidente Gustavo Petro lo ha dicho, hubiera querido que fueran muchísimas más, porque el compromiso del acuerdo de paz de 2016, del que se cumplió en 8 años, pues era mínimo 3 millones de hectáreas. Este es el 10%, pero se han afrontado indecibles circunstancias y además, pues, todas las dificultades que han interpuesto, no solamente los poseedores de grandes extensiones de tierra que se niegan a vender, porque aquí no hay expropiación, ¿no? Que era una de las narrativas de las falsedades de la derecha y de la extrema derecha, que iba a haber expropiación y expropiación express, decían incluso por allá unas y unos representantes y congresistas del desteñido Partido Verde aliado de la extrema derecha en el Congreso. No, nada de eso. Y eso ha dificultado muchísimo pues la falta de venta de tierras fértiles adecuadas. Bueno, vamos a ver si ya tenemos la comunicación con Gildardo Silva. En todo caso, decía que este es uno de los grandes logros del gobierno del presidente Gustavo Petro, al lado de otros que tienen que ver pues con su política en relación con las madres comunitarias y con otros sectores de la población que vamos a mirar en nuestro resumen de noticias. Gildardo Silva, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Buenos días, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Bueno, entonces vamos a salir con él por teléfono, con su voz únicamente. Con él vamos a analizar, en primer lugar, por qué el Pacto Histórico del Valle se pronunció a favor de votar el sí en la consulta. Es importante conocer también la opinión de uno de los dirigentes del Pacto Histórico en relación con esto. Bueno, Gildardo, aprovechemos que ahí lo vemos. Buenos días, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Luis Alfonso, muy buenos días a usted y a toda la audiencia de Periodismo Libre. Me encuentro aquí en la ciudad de Buga, precisamente trabajando con la Agencia Nacional de Tierras y otras instituciones del Ministerio de Agricultura en el proceso de la creación del Comité Departamental de Reforma Agraria. Por eso te comentaba que íbamos a tener alguna dificultad, pero vamos a ver si nos funciona el espacio para que conversemos un ratico sobre el tema que se ha propuesto. Sí, ahí lo vemos bien. Bueno, quédese ahí quietico para que no nos vaya a caer la comunicación. Bueno, no, el primer tema pues era conocer por qué el Pacto Histórico, y vimos que un comunicado que lo firmaba usted y lo firmaban otros dirigentes del Pacto Histórico del Valle, llamaron a votar por el sí en la consulta de la creación del área metropolitana del suroccidente, representante. Gracias, Luis Alfonso. En primer lugar, pues digamos que la figura de las áreas metropolitanas y la figura de las asociaciones, la asociatividad de los municipios son instituciones jurídicas de vieja data. Creo que estamos hablando de por lo menos 40 años de haber sido incorporada a esta figura administrativa en el contenido de la normatividad jurídica pública del país.
desde la ley 11 de 1986 especialmente, y el decreto 1333 del mismo año, se empezó a incorporar al andamiaje jurídico de la cosa pública la figura de las áreas metropolitanas y la asociatividad de municipios como instrumentos válidos de aglomeración, de conjugar intereses, como argumentos válidos para que los entes territoriales puedan asociarse en la perspectiva de afrontar de manera conjunta la solución de algunos temas que tienen que ver con el desarrollo y la vida de la comunidad, independientemente de quién esté ocasionalmente o fortuitamente en el poder. La legislación colombiana estableció estas figuras que cada día van cogiendo más fuerza en el país. Incluso estamos en mora de que Planeación Nacional y el Gobierno Nacional adelante un proceso de renovación de la estructura política administrativa del país para darle paso a nuevas formas organizativas del poder, porque vamos quedando un poco rezagados con respecto al ordenamiento jurídico nacional, al ordenamiento territorial, perdón. Entonces yo creo que ese tema de la área metropolitana no es un capricho ni es un querer ambicioso de momento ni de ocasión, sino que es una estructura administrativa ya concebida en nuestra legislación y que de hecho pues fue retomada en la Constitución del 91, que es considerada la carta más avanzada que tiene este país al dejar la escritura centenaria de 1886. Así que nosotros estimamos algunos sectores tardíamente, porque esta fue una discusión tardía, tanto de quienes acompañamos la iniciativa de la convocatoria como quienes no la acompañaron. Fue una discusión tardía, y ahí sí la autocrítica es válida para todos los sectores involucrados en el debate, porque no hubo una suficiente pedagogía sobre este tema. Yo no podría decir, por ejemplo, que la baja votación sea el resultado de una abstención militante, ni más faltaba. Aquí lo que hay es un país inculto, un país que no logra incorporarse a los mecanismos de participación ciudadana, es un país que no vota. El 50% del país decide la suerte de la patria. Entonces el fenómeno de participación obedece a un fenómeno de cultura política especialmente. No pueden cantar victoria quienes agitaron el no, porque realmente no hubo pedagogía, ni a favor del sí, ni a favor del no. Es respetuosa las posiciones que se adoptaron en este punto de vista. No hubo unanimidad, por supuesto. No podemos decir que absolutamente todas las fuerzas del pacto histórico se pronunciaron públicamente. Unos tuvimos la decisión de manifestarnos públicamente, otros no lo hicieron, pero igual fue un problema de baja pedagogía que contribuyó a que la gente de alguna manera tampoco decidiera participar ni por el sí ni por el no. Creo que los resultados están a la vista, pero son legales, como tú decías, Luis Alfonso. La ley 1625 fijó unos parámetros de participación. Esos parámetros se cumplieron, se superó el umbral que la ley estableció, con una muy baja participación, por supuesto, pero el sentido de las áreas metropolitanas, independientemente de quién esté en el gobierno, para Cali es importante este tema, y para los municipios aledaños, porque es que nos están invadiendo los cerros tutelares de Cali con programas habitacionales, la propiedad inmobiliaria de Cali, ante la estrechez del territorio de la ciudad de Cali, que cada día es más pequeño. Ya Cali no tiene dónde construir una casa más. Entonces se están apropiando de las laderas, están llevando la industria inmobiliaria hacia los cerros tutelares de Cali, lo cual exige soluciones, exige alternativas. Y los municipios vecinos se han convertido en dormitorios de Cali. Así que se plantean unas cosas que son absolutamente necesarias. Uno, el tema de proteger
los cerros tutelares y proteger la ambientabilidad de la ciudad de Cali implica asociarse, implica construir un esfuerzo mancomunado con los municipios vecinos para resolver el tema del hábitat, resolver el tema de la vivienda, el tema de la construcción, hacia dónde se dirige la construcción y hacia dónde se dirige el programa de los programas de vivienda de interés social, por ejemplo, sin que se afecte las zonas de frontera agrícola que hoy están siendo afectadas de manera notoria en los municipios de Candelaria, en Puerto Tejada, en Jamundí. Hoy se estrecha el cerco de las zonas de frontera agrícola, los espacios territoriales para la producción del agro, porque están siendo invadidos por el sistema extensivo o expansivo de la vivienda. Esto exige esfuerzos comunes, exige esfuerzos colectivos de los diversos municipios, pero también el tema de la movilidad. Yo creo que es bueno para los municipios que circunscriben a Cali, aledaños a Cali, es bueno afrontar en colectivo el tema de la movilidad y el transporte, sobre todo el transporte masivo, porque el transporte masivo tiene que constituirse realmente en una fortaleza de futuro para la humanidad, porque el transporte masivo ayuda a disminuir el efecto de carbono, ayuda a disminuir los efectos contaminantes, ayuda a facilitar el desplazamiento de la población a sus centros de trabajo. Y máximo con lo que está pasando hoy en día, Luis Alfonso, municipios que se han convertido en dormitorios, porque todo el mundo se desplaza a trabajar a la ciudad de Cali. Este tema tiene que ser asumido en colectivo por los diversos municipios. Que el resultado que hemos asumido, el resultado que tenemos, nos muestra una situación grave, crítica, porque solo 3 municipios se pronunciaron a favor de la área metropolitana. Es un tema que vale la pena discutirlo, vale la pena mirarlo, vale mirar si se justifica una área metropolitana solamente con 3 municipios y no haber obtenido la participación favorable de otros municipios. Ahí te dejo. Ya tenemos en sala también al señor cónsul de Bolivia en la República de Argentina, el doctor Gareca, con quien vamos a hablar más adelante sobre lo que está ocurriendo en su país, en Bolivia. Le pedimos al doctor Darío Marcelo que nos espere unos minuticos. Representante Gildardo Silva, pero con el escaso nivel de legitimidad por la pobre votación y la enorme abstención y la adscripción solo de 3 de los 7 municipios a esta área, habrá posibilidades de que se puedan afrontar los graves problemas que enfrenta esta zona geográfica, esta zona territorial, habida cuenta que además, pues el único fuerte allí es la ciudad de Cali. Unos dicen que terminaría subsidiando a los otros 2 municipios, otros dicen que estos 2 municipios van a quedar a expensas de la gran metrópoli. ¿Usted qué opina? Brevemente para que pasemos a otro tópico. Te lo digo francamente, Luis Alfonso, hoy como fue el resultado electoral del 24 de noviembre, a mí me parece, en mi opinión personal, que una área metropolitana, en la manera como finalmente va a quedar, que la ley lo permite, porque el área metropolitana puede constituirse con 2 municipios, pero realmente el área metropolitana que hoy aflora en el firmamento, en mi opinión, es un área metropolitana que no le sirve a los propósitos para los cuales se estaba pensado. Un área metropolitana que no incluya Palmira, que no incorpora a Jamundí, que no incorpora a Candelaria, que son núcleos poblados urbanos muy fuertes, para los que realmente necesitábamos que estuvieran incorporados. Me parece que es una área metropolitana un tanto fallida. Yo no le veo futuro. No le veo futuro a los propósitos que se pretendían con el área metropolitana. En el discurso que nosotros tenemos, me parece que esta área metropolitana, si se constituye, y creo que se va a constituir, realmente no nos va a ayudar mucho, Luis Alfonso. A mí me da tristeza que no tengamos la posibilidad de haber hecho la tarea como teníamos que haberla hecho, pero esta área metropolitana, yo digo con toda franqueza, poco o nada nos va a servir tal como va a quedar constituida. Bien, bueno, pues muy importante estas declaraciones que da
el representante del Pacto Histórico, Gildardo Silva, quien considera que así como quedó, no tiene futuro esta área metropolitana del suroccidente de Colombia. Y como son tantos los temas y tenemos otros invitados en nuestra sala de transmisión, vamos a ir al otro asunto. Están en discusión proyectos fundamentales para el futuro del gobierno del cambio y del proyecto político progresista en nuestro país. La reforma laboral, la reforma de la salud y un proyecto de ley para ajustar el presupuesto nacional con una ley que implica una reforma financiera. ¿Cómo están esos proyectos, representante, en el Congreso? Por ejemplo, ¿va a pasar la reforma laboral? ¿Tiene las posibilidades de seguir adelante a pesar de la enorme oposición de la derecha, de la extrema derecha, del empresariado? Luis Alfonso, tenemos en trámite esos proyectos que tú mencionas y con muchas dificultades, seguramente veremos pasar algunas cosas, pero no soy muy optimista. Yo creo que nosotros somos una fuerza minoritaria en el escenario del Congreso. Hoy pendemos de la decisión de las bancadas que no acompañan al gobierno en todos los aspectos. La reforma laboral avanza muy lentamente, no hay ganas de aprobarla, no se nota en las bancadas opuestas al gobierno y en algunos sectores que se proclaman independientes, no ve uno las ganas de acompañar estos proyectos. Consideran que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno fallido, un gobierno que no ha cumplido las expectativas de propuesta en el 2022. Hay una campaña cerrada para impedir reformas salgan a flote, sobre todo porque si logramos coronar el éxito de estas reformas que acompañan el éxito ya de la reforma pensional, que depende de un hilo en las Cortes, estas reformas se constituyen en un acicate importante para la continuidad de este proceso del cambio. Entonces la derecha de este país y los sectores que no acompañan al gobierno, pues no nos van a poner en bandeja de plata una legislatura favorable a los colombianos que nos sirvan como apuntalamiento o apalancamiento para asumir los retos del 2026. Entonces hay una ofensiva de no acompañar estos proyectos, de no votarlos, de incluso romper el quórum, retirarse del Congreso. No tienen la valentía o la decisión o la gallardía de ganarnos en franca ley el debate, y buscan hundir los proyectos con ausentismo. Esa ha sido la discusión en estos días. Hay un ausentismo permanente de estas bancadas que le cuesta al erario nacional un furgo de plata. Yo denunciaba en estos días en el Congreso que cada día que no se trabaje en el Congreso le cuesta a los contribuyentes más de 340 millones de pesos, contando solamente lo que tiene que ver con la remuneración salarial y las prestaciones, sin incluir los carros blindados, sin incluir las demás arandelas, sin incluir gastos de viáticos, desplazamientos, todas las arandelas adicionales. Con la sola remuneración salarial son más de 340 millones que le cuesta al país cada día que la Cámara de Representantes no trabaje. Y eso se duplica o se triplica si contamos al Senado. Entonces es una vergüenza, es una infamia que los congresistas, habiendo sido elegidos para legislar, así sea en contra del gobierno, no vayan al Congreso o desbaraten los quórums. Tenemos serias dificultades con la ley de financiamiento. Yo no le veo futuro, ojalá logremos sacarla adelante. Están saboteando, están poniéndole talanqueras, palos a la rueda al proyecto de ley de la ley de regalías. Están poniéndole talanqueras a la reforma a la salud. No permitieron esta semana que el proyecto de reforma a la salud llegara a plenaria de la Cámara. No permiten que sea incluido en el orden del día. El señor presidente de la Cámara le ha tocado enfrentar esta dificultad porque simple y llanamente la mesa directiva se sustrae de aprobar el orden del día siempre y cuando en ese orden del día estén las reformas que el gobierno propone. Entonces la cosa no está fácil, Alfonso Mena. El gobierno ha presentado estas reformas, insiste en estas reformas,
pero definitivamente a nosotros nos permite sacar adelante estas iniciativas sobre la base de la movilización popular. Yo creo que la movilización de los colombianos sigue siendo decisiva para tratar de avanzar en la aprobación de estas reformas. Y si no son Pero, aprobadas, pues simplemente le queda la lección a los colombianos de que hay que ganar el Congreso. Hay que sacar sí, adelante un Congreso mayoritario que le permita al gobierno pues avanzar en las reformas que el país necesita. toca hacer lo que hizo el partido Morena, el movimiento de movimientos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en México, que no solamente eligió con una diferencia entre la primera y la segunda de 20 millones de votos a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México, 36 millones Claudia Sheinbaum frente a 16 millones de Xochitl Gálvez, que fue la segunda, la alianza de los partidos de la oligarquía, PRI, PAN y PRD, sino que ganaron también las 2/3 partes del Congreso. Eso sería lo que habría que hacer aquí, porque hay que mirar ese paradigma del partido Morena y sus aliados en México, el PT y el Partido Verde, que tienen una amplísima mayoría en el Congreso, y así todo, a veces ha habido dificultades para aprobar las grandes reformas de la Constitución que están aprobando ahora. Pero brevemente, ¿cómo generar perdón, Gilardo, cómo generar conciencia en la opinión, en el sentido de que los responsables de que se caigan las reformas estructurales de salud, de recuperación de derechos laborales, de financiación, de refinanciación del presupuesto, etcétera, no es del gobierno, no es de los congresistas del pacto, sino de los partidos de la derecha que están haciendo filibusterismo parlamentario? Luis Alfonso, nosotros tenemos yo no legislación de la institución de los partidos en México, pero aquí tenemos un problema muy serio que hay que resolver y estamos en ese proceso. Sucede que en Colombia a los colombianos nos prohíbe la ley, nos prohíbe la Constitución hacer alianzas. Si los partidos, primero con el tema de las personerías jurídicas que se convirtió en una vagabundería. Entonces los partidos que hayan superado unos límites electorales en elecciones pasadas ya no se pueden unir. Es decir, el viejo establecimiento le dice a los sectores democráticos y alternativos que no podemos juntarnos, que no podemos unirnos para seguir gobernando, para seguir intentando el cambio. Hoy hay unos partidos que hicieron posible, que fueron fundadores de la coalición del pacto histórico, que hoy en el amparo, bajo el amparo de la Constitución actual, no se pueden unir. No se pueden unir, la ley se lo prohíbe. Tenemos que irnos cada cual por nuestro lado y las coaliciones que se pueden surtir son aquellas coaliciones pequeñitas que no superen el 15% de los resultados electorales de las elecciones pasadas. Esa es una traba institucional muy seria que estamos en el camino de tener que superar. Pero ese camino se supera a través de una reforma política, y esa reforma política no es posible si no hay un Congreso mayoritario. Hoy lo que estamos haciendo para tratar un poco de enderezar la cosa, de garantizar que podamos seguir juntos, es lo que tú conoces. Estamos trabajando el ejercicio de un partido unitario que nos permita recoger las personerías jurídicas y quedarnos con una sola personería. Ese espacio nos permitiría tener la posibilidad de que unos partidos que actuamos coaligados en las elecciones del 2022 podamos seguir juntos. Hoy la legislación solamente permite que partidos con personería pequeños, que no tienen representación en el Congreso, o que si la tienen es mínima, que no superaron el 15%, esas pequeñas facciones sí se pueden unir, pero esas pequeñas facciones no se pueden unir con el Polo Democrático, no se pueden unir con la Colombia Humana, no se pueden unir con la Unión Patriótica, no se pueden juntar con el Partido Comunista, porque la ley se lo impide. Yo no conozco bien del andamiaje jurídico de México, donde fue posible el éxito electoral que tú mencionas y que ojalá pudiéramos construirlo en este país. Estamos trabajando en eso, Luis Alfonso, te lo digo con toda franqueza. Estamos buscando el mecanismo que nos permita construir una gran corriente bajo un partido unitario que nos garantice poder participar en condiciones de éxito en las elecciones del 2026
y que nos permite, nos garantice poder tener un Congreso mayoritario. Única garantía de que los cambios sí sean posibles. Mientras tanto, vamos a seguir sujetos y sometidos a las decisiones partidistas de una clase política vieja, obsoleta, que sigue manipulando la conducción del Estado. Finalmente, representante Gildardo Silva Molina, y agradeciendo su participación, usted está participando en esta asamblea de Buga, en el proceso de organización de las comunidades agrarias de nuestro país. Finalmente, insistiendo en este tópico, ¿se podrán superar las divisiones que se están presentando? Porque ya vemos que por fuera del pacto pues están organizándose otros sectores que han venido haciendo parte del pacto histórico también y que al parecer pues aspiran a conservar las personerías jurídicas. ¿Cómo va ese proceso para que todos los sectores progresistas o la inmensa mayoría de ellos pues hagan parte de este nuevo partido unitario o partido de movimientos, partido de tendencias, partido de partidos, pero en todo caso el partido que es indispensable por el constreñimiento de la ley y también porque es fundamental el proceso de unidad para poder dar continuidad al proceso de cambios que inicia el presidente Gustavo Petro? Bueno, Luis Alfonso, yo creo que personalmente yo saludo esos esfuerzos que se hacen de construir unidad bajo la órbita, por ejemplo, que se viene dando con sectores no interesados en el partido unitario, pero esos esfuerzos unitarios que ellos hacen también son válidos, porque en algún momento nos vamos a tener que encontrar. Este es un proceso de construcción. Algunos lograremos nuclearnos en el nuevo partido unitario, otros no lograrán hacerlo, porque están en sus personerías y lo consideran importante, y ese debate no lo vamos a casar. Respetamos esas posturas, esperamos que en el proceso nos podamos encontrar hacia el 2026. No vamos a librar polémicas. Los compañeros que están en la situación están en su legítimo derecho de avanzar en un proceso de unidad, y es un proceso que yo saludo, yo respeto y considero que sigue siendo válido, porque en algún momento del escenario de la construcción de este proceso de unidad hacia el 2026, tenga usted la absoluta certeza, Luis Alfonso, que nos vamos a tener que encontrar. Y si no nos encontramos, pues le estamos diciendo al viejo poder: venga, le devolvemos esta cosa porque nos quedó grande. La tarea es juntarnos por donde sea, agotando todos los medios. Los que estamos en la posibilidad del partido unitario lo vamos a hacer. Quienes deseen ejercicio, bienvenidos sean. No hay puertas cerradas para nadie, pero entendemos la complejidad para aquellos partidos que han alcanzado una personería y la quieren defender porque consideran que esta personería es garantía de su supervivencia. Otros partidos estamos pensando en deshacernos de esas personerías, quedarnos con una sola, porque es la única posibilidad legal que tenemos de seguir participando con alguna posibilidad de éxito. Luis Alfonso, muchas gracias por haberme permitido llegar a tu espacio. Tenga la seguridad que siempre estaré atento a tu llamado y a seguir opinando sobre los temas que a ti te inquietan y te preocupan. Muchas gracias, representante Gildardo Silva Molina, por habernos acompañado esta mañana en Periodismo Libre, y saludamos el espacio de discusión, de debate y de organización que se está llevando a cabo en este momento en la ciudad de Buga. Muchas gracias. Bueno, Alfonso, muchas gracias.